Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muy bien, en esta noche veremos que Dios da sabiduría a los hijos por medio de sus padres. Veremos en esta noche que el primer medio por el cual Dios quiere instruir a los hijos es que los padres sean un modelo de sabiduría, en primer lugar, y que esto les guíe entonces a la palabra de Dios. Vamos a ver en esta noche 3 puntos. En primer lugar, en la parte A del versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Veremos que en primer lugar es el padre de la familia el responsable por la educación espiritual de los hijos. En segundo lugar, veremos en la parte B del versículo 8, y no desprecies la dirección de tu madre. Veremos en segundo lugar que la madre es responsable por vigilar que la instrucción dada por el padre sea puesta en práctica. En último lugar, versículo 9. Veremos que el hijo que oye a su padre y no desprecia a su madre será una persona exitosa en Dios. Hemos comenzado en estas semanas ya el estudio en este hermoso libro de Proverbios. Un proverbio es un dicho en forma poética que tiene el propósito de dar una instrucción sana de enseñanza para la vida práctica, de una manera que sea fácil de memorizar. El pueblo de Israel había recibido este mandamiento de tener la ley puesta en los corazones, en las puertas, en todo lugar, repetirla al levantarse, al acostarse y al ir por el camino. Así que formas para poder memorizar más fácilmente la palabra de Dios es justamente la poesía. Porque la poesía hebrea, que se compone por paralelismo, tiene la capacidad de ayudarnos a memorizar fácilmente los versos. Como por ejemplo, en el capítulo 10 tenemos uno de los más famosos. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Este paralelismo que nos presenta una antítesis, el hijo sabio por un lado y el hijo necio, y las consecuencias de cada uno, están hechos de tal manera que es más fácil para la mente recordarlo. Y eso es lo que hace entonces un proverbio. 31 capítulos, dijimos que los capítulos 1 al 9 nos enseñan qué es la sabiduría, y capítulos 10 al 31 nos enseñan cómo practicar la sabiduría. ¿Por qué es importante el libro de Proverbios? Porque justamente nos enseña cómo obtener esta sabiduría, qué es la sabiduría y cómo ponerla en práctica. Pero también surge la pregunta, ¿para qué? ¿Por qué necesitamos sabiduría? Bueno, en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 17, se nos dice que hay una sabiduría que no viene de Dios, que no viene de lo alto, sino que es humana, es terrenal, es animal y es diabólica. Eso dice Santiago 3:17. Es una sabiduría que nos quiere alejar de Dios. Es una sabiduría falsa que quiere que hagamos nuestra propia voluntad aparte de la voluntad de Dios. Pero hay una voluntad y una sabiduría, hay una sabiduría que viene de Dios y que viene de lo alto y que está diseñada para ayudarnos a nosotros a discernir el bien del mal, que ayuda al joven, que ayuda al niño, que ayuda al adulto a agradar a Dios y a caminar en este mundo. Este mundo es un mundo caído, es un mundo pecaminoso, es un mundo muerto. Por lo tanto, para poder andar por él en el temor de Dios, necesitamos la instrucción que nos da la sabiduría que viene de lo alto. Así que la pregunta, ¿necesitamos sabiduría? La respuesta es un rotundo sí. Necesitamos la sabiduría de Dios porque ella nos enseña a caminar en este mundo pecaminoso. En esta noche entonces vamos a ver que la sabiduría llega a los hijos en primer lugar por los padres.
En el versículo 7 del capítulo 1 nos ayuda un poco a entender qué es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Bueno, en el capítulo 8 de Proverbios, el versículo 13, dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y el Salmo 97:10 dice que los que aman a Jehová aborrecen el mal. Así que, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es temer a Dios, es honrar a Dios. ¿Y de qué manera práctica se demuestra esto? En que yo aborrezco el pecado y demostrando de esta manera que amo al Señor como lo primero en mi vida. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor de Jehová es aborrecer el mal, y cuando yo aborrezco el mal estoy demostrando que odio el pecado y que amo a Dios. El Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, para los hijos entonces, la voluntad de Dios es que en medio de su pueblo los hijos reciban primariamente la sabiduría a través de sus padres, para que esto les prepare después a buscarla por sí mismos y lleguen a ser adultos sabios, y que a su vez entonces estos hijos repitan el ciclo con sus propios hijos. Los hijos necios, lamentablemente, cuando llegan a adultos, demuestran que no saben discernir y son moralmente irresponsables. Por eso desprecian la sabiduría y la corrección. Pero si se les corrige desde pequeños, amarán la corrección. Cuando al crecer vean cuánto fueron amados por sus padres que los corrigieron desde temprano. En la introducción a los libros poéticos por Hazel Bullock, él dice que la sabiduría de Dios en los libros sapienciales es para establecer primero que el Dios que da la sabiduría es un Dios soberano sobre su pueblo. Es el dueño de su pueblo, el cual debe responder en amor al amor recibido. Así entendemos su soberanía sobre nosotros, no como una relación tensa entre un tirano y un esclavo, sino una relación de amor entre un padre infinitamente bueno, justo y amoroso y sus hijos, que simplemente responden a ese amor. Esa es la relación que debe haber entre Dios y su pueblo, una relación de amor. No es la relación de un tirano con su esclavo. En segundo lugar, los libros sapienciales, como el libro de Proverbios o Eclesiastés, quieren establecer en segundo lugar que la sabiduría de Dios es para darle una guía moral a su pueblo, es decir, enseñarnos cómo discernir el bien y el mal. Y saben que es tan terrible cuando vemos jóvenes, hijos de creyentes, que no saben discernir lo bueno de lo malo. Se preguntan, ¿será bueno que vaya a este lugar? Cualquiera sabe que es malo, pero ese joven no sabe discernir si es correcto o incorrecto, porque sus padres no les enseñaron la sabiduría de Dios. Los padres entonces deben enseñar a sus hijos la diferencia entre el bien y el mal, y que esto les lleve a glorificar a nuestro Dios en todo. En la parte A del versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción del Padre. Todo lo dicho entonces anteriormente concerniente a la sabiduría es responsabilidad del padre de la familia ante Dios. El padre dará cuentas a Dios por esto. Así se ve, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La responsabilidad de los hijos es obedecer a su padre y a su madre. Eso significa la palabra en el original allí, padres. Significa los progenitores, el padre y la madre. Pero en el versículo 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En el versículo 4 la palabra en el original es diferente. Padres es la palabra pateres, el pater, el papá, el hombre. Versículo 1 es el papá y la mamá, pero versículo 4 es solamente el padre. Por lo tanto, armoniza perfectamente bien con lo que dice aquí el libro de Proverbios. Dios va a pedir cuentas al padre por los hijos. A los varones Dios nos va a pedir cuenta por nuestros hijos.
si los criamos en disciplina y amonestación del Señor, si les enseñamos a discernir con la palabra de Dios entre lo bueno y lo malo. Cuando el padre enseña la Biblia a su familia, podemos confiar de que si esta enseñanza va con un buen ejemplo y modelo, esta enseñanza llegará con un gran impacto al corazón de la esposa y de los hijos. Pero si no va acompañado con la buena conducta y el ejemplo, su esposa y sus hijos le van a considerar un hipócrita. Por esta razón es que el ser padre es un gran privilegio, pero al mismo tiempo es una altísima responsabilidad y una labor muy, muy difícil, porque se nos exige muchísimo. Tenemos que ser modelo, tenemos que ser ejemplo, tenemos que conocer la palabra y enseñarla a nuestra familia. Que nuestros hijos puedan conocer la instrucción de la palabra de Dios por nosotros. Que esa sea el más grande deseo y desafío nuestro. Los padres son responsables por la educación espiritual de los hijos. En segundo lugar, en la segunda parte del versículo 8, se nos da el rol de la esposa, el rol de la mamá. ¿Cuál es el rol de la mamá con los hijos? No es ir en un camino diferente o contradecir lo que el padre enseña con la Biblia, sino justamente es reforzar lo que la enseñanza bíblica dice. El padre entonces es el responsable de enseñar la Biblia y la mamá, ¿qué hace? Refuerza esa enseñanza en el hogar. La madre entonces lo que hace es que lo que se enseña en las Escrituras se ponga por práctica dentro y fuera del hogar. La madre no tiene su propia agenda, sino que en pleno acuerdo con el padre de la familia, juntos van en la misma dirección. El papá enseña y la madre refuerza aquella misma enseñanza en la práctica. Y mire, veámoslo en el versículo 9. Versículo 9 dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. En tercer y último lugar, vamos a ver en esta noche que el hijo que oye a su padre y no desprecia a su madre será una persona exitosa en Dios. ¿Cuántas veces vemos a tantos jóvenes que fracasan como adultos, que están en su juventud y que fracasan espiritualmente? ¿Saben qué? Muchas veces uno de los motivos por los cuales ocurre esto es porque los padres no han enseñado a los hijos la palabra de Dios. Se nos dice aquí que cuando un hijo no desprecia a su madre en la instrucción, cuando aprecia la instrucción del padre de la palabra de Dios, ese hijo cuando crece y llega a ser un adulto, su vida va a ser un adorno de gracia y collares a su cuello. La pregunta interesante que nos podemos hacer aquí es: ¿por qué el escritor de Proverbios se le ocurre comparar la sabiduría con la belleza de unos adornos en la persona? El comentarista Barnes dice que las joyas, como los collares, las coronas en el cuello, eran las favoritas entre los reyes. Por ejemplo, en Génesis capítulo 41, versículo 42, o Daniel 5, 29. También la tradición nos dice que en Egipto los oficiales que servían de manera ejemplar recibían collares como reconocimiento. ¿Por qué entonces el escritor de Proverbios aquí, Salomón, usa el adorno físico, el adorno externo, como una ilustración de la sabiduría en alguien que la usa y la aprecia? Al parecer, más bello y más hermoso es la persona adornada de sabiduría en todos sus actos y en sus palabras que las personas que están externamente adornadas, pero que por dentro son necias. Por ejemplo, la belleza de la mujer virtuosa, ¿la recuerdan? La belleza de la mujer virtuosa es su carácter interno, es su corazón, mucho más que la belleza externa. Mire conmigo el capítulo 31 de Proverbios, 31:30. Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová
esa será alabada. Podríamos leerlo, la mujer sabia, esa será alabada. ¿Por qué? ¿Qué es sabiduría? Según Proverbios 1:7, temer a Dios. Y temer a Dios es aborrecer el pecado, y el que aborrece el pecado está demostrando que ama a Dios. Por lo tanto, puede haber una mujer muy hermosa por fuera, pero si es necia por dentro, esa necedad que sale por su boca y por sus acciones opaca totalmente la belleza que pueda tener por fuera. Pero una mujer que es hermosa por dentro, que está llena de sabiduría, su hermosura interna sobrepasa la hermosura externa. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y dice el versículo 10 también, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Volviendo al hijo, por esta razón es que un hijo sabio, obediente, que tiene una buena conducta en casa y fuera de la casa, es en sí mismo una joya agradable. Es un hijo que adorna, es una hija que adorna donde quiera que esté. Su presencia es agradable. ¿Recuerdan el libro de Lucas, donde dice que el corazón es como un cofre del tesoro? Que del buen corazón, del buen tesoro de su corazón, habla la boca. Y el Señor Jesucristo también dijo en otra ocasión que según lo que haya dentro del corazón, habla la boca. Luego el escritor de Proverbios en el capítulo 4 nos va a decir que por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué es lo más importante que debemos enseñar a los hijos, a los nietos o enseñar a los padres jóvenes? Enséñale a tu hijo sabiduría. Enseñémosle a nuestros nietos sabiduría. Que aprendan por la palabra de Dios a discernir el bien del mal. Porque no hay nada más hermoso, no hay nada más agradable. No hay una persona que adorne más un lugar que una persona sabia. Porque habla con sabiduría y actúa con sabiduría. Es una persona agradable. Muchas veces hay personas que de su boca solamente sale necedad. Y basta con que se aproxime a esa persona y la gente ya se quiere apartar. Porque no quieren encontrarse con esa persona, porque de su interior solo emana necedad. Un hijo sabio, es decir, uno que ha atesorado la enseñanza y dirección de sus padres, producirá alegría en el corazón de su madre, pero el necio entristece a la madre. Ya lo leímos, por ejemplo, allí en el capítulo 10, verso 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. En el capítulo 31, fíjese conmigo para que usted vea cómo la mamá refuerza la enseñanza del padre en el hogar. En Proverbios 31, versículo 1, dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó, ¿quién? Su madre. Dice aquí que quien instruyó al gran rey, ¿quién fue? La mamá. La mamá. La mamá entonces tiene el propósito de reforzar la enseñanza que reciben los hijos del padre. Lo bíblico entonces aquí en un hogar cristiano es que el padre, como responsable de la educación espiritual de los hijos, enseña la palabra en el hogar. Y la madre refuerza esa enseñanza en el día a día. Lo mismo vamos a encontrar en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Timoteo es el discípulo del apóstol Pablo, su gran discípulo, al cual el apóstol Pablo le llama Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Y cómo es que llegó Timoteo a ser un verdadero hijo en la fe? ¿Qué fue lo que hizo que este joven llegara a ser un hombre espiritual y un hombre tan maduro y sabio en las cosas de Dios, que casi fue el sucesor de Pablo? Sabemos por la historia, en el libro de Hechos, que el papá de Timoteo no era creyente. ¿Quién fue los que ayudaron a Timoteo? Bueno, aquí en 2 Timoteo 1:5 se nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida
que hay en ti, la cual habitó primero, ¿dónde? En tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aún en la ausencia de un padre que no asume su rol de educador espiritual en el hogar, vemos aquí a una abuela y a una madre que guiaron al niño en la sabiduría de Dios. La tarea de equipar entonces con sabiduría a los hijos es de ambos. Ese es el ideal, del padre y de la madre, pero será el padre quien dará cuentas a Dios. Hemos visto entonces, hermanos amados, en esta noche, que Dios da sabiduría a los hijos por medio de sus padres. Este es el primer nexo que los hijos deben tener con el Señor, con la iglesia y con la palabra de Dios. Que vean en sus papás el ejemplo sabio de la palabra de Dios. Vimos en primer lugar que el papá, el hombre, es el responsable por la educación espiritual de los hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. En segundo lugar, parte B del versículo 8, la madre es responsable por vigilar que la instrucción dada por el padre sea puesta en práctica. Dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Y en último lugar, vimos en el versículo 9, el hijo que oye a su padre y no desprecia a su madre será una persona exitosa en Dios. Decía el versículo 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. No hay nada más hermoso que adorne mejor a una persona, más que las piedras preciosas y las coronas, un adorno de gracia. Un adorno que no se ve, que está dentro, la sabiduría. Que el Señor nos ayude a formar a nuestros hijos, a ayudar a los papás jóvenes, a todos aquellos que tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos en la sabiduría de Dios. Oremos.